Verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer nuestra Biblia ahí en esta mañana. Si podemos leer todo junto este texto. Cuando todos estén allá, dicen amén. Amén. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 dice: Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bondadoso, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Señor, permite nuestros corazones abiertos a escuchar tu palabra. Habla a cada uno de nosotros y ayúdanos a compartir cada una de tus enseñanzas con aquellos que no tienen conocimiento, con aquellos que no conocen de tu verdad, de tu camino y de tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por todo cuanto tú hiciste por nosotros. Ese sacrificio perfecto que tú diste para perdonar nuestro pecado y hacernos sanos. Gloria y honra te damos en el nombre poderoso de Dios de Amén. 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 Mis hermanos, llegamos a septiembre, mes de la Biblia y mes de este sagrado libro, mes de este manual de vida del creyente. ¿Qué yo hago con la Biblia? Lo leo, lo estudio, lo escudriño como Dios mandó a cada uno de nosotros, lo leo como un libro cualquiera, medito en él y la enseñanza que tiene. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Timoteo aquí hablándonos, Pablo hablándonos aquí a través de Timoteo, tiene muchas enseñanzas que nosotros podemos aplicar al diario vivir, a la iglesia y a nosotros como creyentes. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3, verso 16, dice en otra versión: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla, para mostrarle cómo deben vivir. Este versículo. Entendemos que la palabra de los hombres nunca podrán transformar, jamás podrán transformar el interior de una persona. La palabra del hombre no hace eso, es la palabra de Dios que hace eso. En el Salmo 19, 7 dice: la enseñanza del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Qué es lo confiable? La enseñanza del Señor. Y no solo eso, dan sabiduría, hacen sabio al sencillo. En las Escrituras se ve claramente que era más usual la verdad, que era muy usual que la verdad de Dios fluyera en la mente de los hombres escogidos por Dios. Dios usó todas las estructuras de ser humanos escogidos, en este caso mente, alma, corazón y emociones, para instrumentos suyos y comunicar una verdad única. De manera sobrenatural, Dios proveyó su palabra divina en palabra humana, de modo que todos podamos entender y aún hasta un niño pueda ser salvo. Claro, esa es la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue lo suficientemente claro
en toda la connotación que tiene la palabra, para que podamos entenderla y para que personas puedan alcanzar salvación. Hay que entender, primero y por encima de todo, que la Escritura proviene de Dios, es de Dios y es revelada a la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver que Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención de un hombre que hizo a su propia imagen. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela todo, su plan, su carácter, su inmutabilidad, su deidad, todo quién es Él, para que el hombre caído pueda alcanzar misericordia, un hombre que fue creado a su propia imagen y semejanza. Cuando llegamos aquí a 2 de Timoteo, es un momento muy doloroso para el apóstol Pablo. Se lo he dicho en otras ocasiones, pero voy a recalcar algo. Entendemos que al final de la vida de Pablo, por allá por el año 67, él no está muy conforme con lo que está pasando con él. No con Timoteo, sino con lo que está pasando con él. Y nosotros lo vemos aquí en Timoteo, y lo vimos al final del capítulo de los Hechos. Y él dice: muchos de los creyentes que yo he guiado a Cristo de Asia me han abandonado. Ese es Pablo hablando en esta carta. Entendemos que en un principio Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento domiciliario y después se encuentra de nuevo prisionero en una celda romana, tratado como un malhechor, tratado como un maleante cualquiera, con cadena y pasando mucho trabajo. Pablo está en una celda fría, en cadena y sin esperanza alguna de ser liberado. Bajo este contexto, Pablo está enfrentando una acusación del emperador Nerón por incitación pública, traición y otras cosas que lo están acusando. En este último suspiro de Pablo, él está intentando hablar con Timoteo y comunicarle ciertas verdades, corregirlo de alguna falta y decirle lo que él quiere que Timoteo haga en el ministerio que le sobreviene, que es pastorear la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo: permanece fiel en la palabra. Tú tienes que retener la sana doctrina. Tú tienes que evitar el error. Y tú tienes que aceptar el sufrimiento por el evangelio. Estas son las verdades esenciales que Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta. Y él le dice: pon confianza en las Escrituras, en el capítulo 4, y predícala implacablemente. Sí, realmente eso, literal. En el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra de Dios de forma incansable e implacable, que la gente entienda y que la gente se convierta a Cristo, a ese Cristo resucitado, que es quien salva y va a salvar a la humanidad. Bajo este contexto, nosotros podemos ver ciertas cosas en el versículo 16 del capítulo 3. Primero, la Escritura es verdadera y es confiable porque es la palabra de Dios. La Escritura es útil para corregirnos en todo tiempo. Y también la Escritura capacita al creyente en todo tiempo. Si nosotros queremos entender algunas cosas, leamos el libro de Proverbios. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas cosas básicas, cuántas cosas esenciales hay en este libro para el creyente? Un sinnúmero de cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Por eso es que la connotación de este mes y de lo que nosotros le damos a la Biblia debería ser algo más primordial. No solo este mes. A nosotros no se nos mandó que leyéramos la Biblia.
A nosotros no se nos mandó que leyéramos las Escrituras. Cristo nos pidió que escudriñáramos las Escrituras, que la investigáramos, que viviéramos por lo que ella dice. Ese es el manual de vida del creyente. Hagámoslo. Nuestro manual de vida. Entendemos que muchos de los que escribieron en la Biblia, como Pablo, como Moisés, eran hombres altamente adiestrados en el conocimiento y la sabiduría humana. Eso es así. Pero el aprendizaje no fue la base de la verdad divina que registraron. No eran ellos que eran divinos. Ellos eran personas adiestradas con conocimiento que Dios usó para comunicar un mensaje para ti y para mí. La Biblia no es una colección de libros de sabiduría e ideas de hombres. Ni siquiera los hombres más piadosos pueden hacer algo. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad divina de Dios comunicada a través de un hombre. Salmo 119, 89 dice: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el pueblo. Esa palabra que es desde un principio hasta la eternidad, esa palabra que es para siempre, esa palabra que es inmutable, que no cambia, se mantiene firme en el pueblo, en el creyente que cree y vive por esa palabra. Amén. Entendamos que además de enseñar la Escritura, no puede ser, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús declaró en un momento: el que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo busque. Dice él: la palabra que he hablado, ella lo buscará en el día postrero. Es muy claro que así mismo, como la Biblia dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que discierne los pensamientos hasta penetrar las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. Esa misma palabra de Dios, que es amor, que Dios dice que es bondadoso, que es misericordioso, esa misma palabra de Dios que es puesta ahí por gracia y misericordia para alcanzar a todos los pecadores, esa misma palabra de Dios nos va a juzgar. Esa misma palabra de Dios es juicio para aquellos que rechacen. Es la misma palabra de Dios. Entendamos que la Escritura es verdadera y es confiable. Siempre es así. Cuando llegamos al capítulo 3, verso 16, dice al iniciar el versículo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Todas las Escrituras inspiradas. De manera literal, nosotros podemos entender que la Escritura inspirada es la palabra de Dios, es el soplo de Dios hablando a través de hombres fieles. Inspirada es la palabra que viene del latín, que significa soplo o aliento. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, entendemos que Dios usó a hombres fieles mediante el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Dios intervenía en el funcionamiento psicológico, espiritual de sagrados escritores y movía sus facultades que antes yo le mencioné, sus mentes, sus corazones, su memoria y su voluntad, de forma que ellos escribieran lo único y exclusivamente que Dios quería comunicar. Solo eso. Como Dios usó a Pablo, como Dios usó a Moisés, como Dios usó a Jeremías, Isaías y a todo lo que escribieron desde antes y lo que escribieron después, Mateo, Marco, Lucas, todo.
comunicaron solamente lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Es cierto. Dios usó la mente, las voluntades y el corazón de esta persona para comunicar única y exclusivamente lo que Dios quería comunicar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, 20 y 21 dice lo siguiente: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado en el pecado, termina peor que antes. Y oigan lo que dice el 21: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Dios demanda de nosotros que vivamos de esa manera. Pero claro, como estábamos hablando esta mañana, no todos van a querer vivir de esa manera. Es lo lógico. Estamos en el tiempo de la gracia. Entendamos lo siguiente: lo que la Biblia dice es la verdad divina de Dios, revelada a nosotros para predicarla y mostrar a Cristo a través de ella. Todo lo que la Biblia dice es lo que Dios quiso comunicar, y tú y yo lo tenemos aquí en un libro para que lo compartamos con otros y las personas se arrepientan y se salven. Tan sencillo como eso. Todas las escrituras es útil para impartir el conocimiento conveniente a la revelación de Dios en Cristo. Entendamos algo: negar que todas las escrituras es inspirada por Dios hace al hombre un juez ante esa palabra, y nosotros no queremos ser jueces. Los mandamientos de los hombres alejan a las personas de Dios. No, mira que aquí no se puede venir con tal cosa. No, mira que en esa iglesia no se puede hacer tal cosa. Los mandamientos de los hombres alejan a la persona de Dios. Acepte a Cristo y viva por lo que aquí dice. Amén. Tito 1:14 dice lo siguiente, en otra versión: y no den oídos a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, de esta verdad de Dios, de esta sagrada verdad que Pablo le impartió con Tito, con Timoteo, de esta verdad que Pablo le pidió a Tito que buscara a hombres fieles y a Timoteo también, y lo enseñara para que fueran líderes y compartieran esa verdad. No den oídos a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad de Dios. Hombres que intentaron que otros que eran creyentes cumplieran cosas que ellos no estaban dispuestos a cumplir. A veces pasa eso mucho. Nosotros queremos que la gente haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice el mismo texto: y útil para enseñar. Útil para enseñar. La Escritura suministra el cuerpo comprensivo y completa verdad divina de Dios que es necesario para la vida y la piedad del creyente. Salmo 119, capítulo 97 hasta el 105. Ese es un salmo muy largo. En esos versículos, el Salmo 119 dice lo siguiente, verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación, dice el salmista. Dice el 98: me ha hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99: pero más que todo mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tu mandamiento, dice el salmista.
Dice el otro texto, el 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice el otro, no me aparté de tu juicio porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Y en el 105 termina diciendo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender y que nos quiere comunicar. La palabra de Dios enseña lo que es correcto. Cuando nosotros estamos en Timoteo, que nosotros estamos allá en el verso 16, dice muy claro el verso 16, útil para enseñar. Y si enseña lo que dice aquí, es porque lo que está aquí es correcto. Creyente, Pablo nos recuerda a nosotros que el hombre natural no percibe ni tiene la capacidad de percibir las cosas que son espirituales. ¿De qué estoy hablando? Recuérdese en Corinto cuando Pablo habla del hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Para muchas personas, el hombre natural, las cosas que hacemos nosotros los creyentes son locura. ¿Por qué? Porque no la entiende y no la puede entender. La persona no salva no es inferior al que es salvo, no. Lo que pasa es que las verdades de la palabra de Dios se deben discernir espiritualmente. Debe crecer y debe aprender esas cosas. No es que hay inferioridad. Existen tres tipos de personas, como Pablo lo pone en Corinto: natural, espiritual y carnal. Es muy claro donde nosotros tenemos muchísimos mandamientos, donde a nosotros se nos pide que guardemos la palabra, que andemos por la palabra, que escudriñemos la palabra, que vivamos de acuerdo a esa palabra. El Señor se lo pidió a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Le dijo muy claro: mira, esta tierra que tú vas a pisar de ahora en adelante, automáticamente tú pases Jordán, esa tierra es de esa gente, y yo te mando a que tú hagas eso con esa gente. Guíalo, guárdalo, sé valiente, esfuérzate. No era que Josué no era valiente, Josué era muy valiente, por algo era el general del ejército. En esa parte de valentía es lo que le está pidiendo a Josué: tú tienes que tener una fortaleza para lidiar con esa gente. Porque si Moisés era un líder y le salieron cana verde recibiendo toda la malgradeza de ellos, a ti no va a ser algo diferente. Y en el verso 8 de Josué 1:8 le dice: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Por lo tanto, él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se lo dice así. Realmente todo te va a salir bien si tú te conduces de la manera que yo te mando. Segunda de Reyes, capítulo 22, 11 a 13. Josías el rey, la reforma. ¿Qué pasó con Josías cuando encontraron la palabra de Dios? Dice el verso 11 en el Reyes 22: y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó su vestido. Y el verso 12 dice: luego el rey dio orden a Hilcías, el sacerdote, hijo de Safán, y preguntarle a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro y lo que he hallado, porque grande es la ira de Jehová que he encendido contra nosotros, por cuanto nosotros, padres, no escucharon la palabra de este libro para ser conforme a todo lo que en él está escrito. Josías vio mucho temor y vio mucha desobediencia, vio mucho pecado, porque el pueblo estaba viviendo como quería. Y cuando encontraron la palabra, dijo: espérate,
no estamos haciendo lo correcto. No estamos viviendo como Jehová demanda. No estamos obedeciendo. Y aquí dice que si no obedecemos, Dios nos va a juzgar. Y oiga como él dice, juicio de ira viene sobre nosotros porque nuestros padres, Amón y Manasés, habían desaparecido totalmente del Pentateuco. Habían profanado el templo, habían muerto, etc. Y él, en señal de dolor, rasgó su vestidura y dijo, hay que volverse, hay que arrepentirse, hay que predicar la palabra y hay que vivir por lo que Jehová demanda en esta palabra. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que es útil para enseñar, útil para instruir, para redarguir. Y esa es la palabra de Dios, Jesús. Más adelante, dice que la palabra de Dios es útil para redarguir. La Biblia es útil para sacar a la persona de su conducta errónea y equivocada. Siempre ha sido así. Y entendemos que el estudio cuidadoso y regular de las Escrituras es la construcción del cimiento de la verdad que, entre otras cosas, expone el pecado en la vida del creyente para producir corrección, renuncia y obediencia. La Biblia, estudiándola de manera cuidadosa, trae a la persona corrección, renuncia del pecado y obediencia. Exactamente lo que pasó con Josías. Exactamente lo que debe pasar con una persona cuando conoce a Cristo. Corrige su vida, renuncia al pecado y obedece a lo que Dios demanda de él. Por eso, hermano, la iglesia donde se enseña la Biblia, la iglesia donde se cree en la Biblia, la iglesia donde se obedece la Biblia, nunca será un lugar para pecadores obstinados. Nunca. Si se hace eso y se enseña por este libro que está aquí, no hay chance ni hábitat para el pecado. Para instruir en justicia. El hombre de Dios, en término técnico, donde se aplicaba esto, es el predicador oficial de la palabra de Dios. En el verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios, un término técnico que se aplicaba en un predicador oficial para que predicara la verdad divina comunicada por alguien superior, sea perfecto, dice este texto, que sea capaz de todo lo que humanamente hablando es llamado a ser. No es que sea sin pecado porque es imposible, sino que sea perfecto, que lo que haga lo haga para Dios y que humanamente todo lo que tiene esté a disposición del Señor. Eso es realmente lo que está pidiendo. Que sea irreprensible, que sea íntegro, que sea honesto, que sea empático, pero que lo que haga lo haga para el Señor. Colosenses 2:10 dice lo siguiente: y habéis sido hecho completo en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2:10, somos completos en Cristo, el que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entendamos que el predicador que estudia con diligencia las verdades de las Escrituras, que las cree sinceramente y que las obedece, es una fuente de vida en defensa de la fe. El verso 17 también dice que sea enteramente preparado. Enteramente preparado significa capacitado,
para cumplir las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y de una vida justa e íntegra, enteramente preparado. La palabra de Dios no solo logra eso en la vida de un líder espiritual, sino también que logra eso en la vida de gente que sigue los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque se preparan. Efesios 4, 1 a 13, ¿qué dice Efesios 4? Efesios 4 dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos y eran llamados paganos incircuncisos. Dice, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Le dice, en el verso 12 le dice: en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser cuidadosos, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían la promesa del pacto que Dios había hecho. Le dice Pablo en Efesios: ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Y para concluir, en el verso 13 le dice lo siguiente: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora se han acercado a Dios por medio de la sangre de Cristo. Ahora son uno, ahora son herederos, ahora son hijos igual que Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos el ejemplo de Moisés, la Escritura. Entendamos ahora quién es Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto porque está sufriendo. Y Moisés le dice a Dios: pero yo no sé hablar. Y Dios le dice: y no fui yo que le puse boca al hombre, yo haré por ti lo que tú quieres decir. Y si no, ahí está tu hermano Jeremías: Señor, yo soy pecador, yo soy inmundo de labios, yo no puedo. Y él le dice a Jeremías en un texto: he puesto en tu boca mis palabras. En tu boca yo he puesto mis palabras. Y eso es muy fuerte. Para concluir, quiero decir lo siguiente: toda la iglesia, en todo lugar y en todo tiempo, debe estar totalmente comprometida con la predicación, la enseñanza e implementación de la palabra, agradando y resaltando con ello al Dios soberano, misericordioso, que ha revelado esa palabra. Ese es el trabajo de la iglesia. A través de la Biblia y las Escrituras nosotros tenemos muchos hombres de Dios: Moisés, Elías, Eliseo, David, Timoteo. Eran personas dedicadas a la palabra de Dios, pero no eran Dios. Dios comunicó a través de ellos, cosa que nosotros debíamos saber. El verso 17 termina diciendo: enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto y preparado. Estas dos palabras significan completo, en buena condición. No significa que sea sin pecado, sino quiere decir estar listo para ser usado donde Dios requiere de ti y en el momento que Dios lo requiera. Estar equipado para el servicio. Eso es lo que el Señor le está comunicando a través de Timoteo aquí. Y eso es lo que Pablo le está comunicando a Timoteo, para que Timoteo no tenga limitaciones y entonces sí sea el pastor de Éfeso y no ponga excusa. La palabra de Dios prepara y equipa al creyente para que pueda vivir una vida que agrade a Dios y hacer el trabajo que Él quiere que ese ministro y que ese líder haga. Hay 4 pasos para una persona que va a ser líder en un ministerio o pastor, diácono. Primero, que tener un llamado por Dios. Segundo, una confirmación de parte de los hombres. Tercero, que viva una vida
moral, irrepresible. Y cuarto, que tenga liderazgo. Con esto concluyo. Hermanos, el buen conocimiento de la Escritura no debe parar en un buen saber, aun siendo el saber más importante, sino en un buen obrar. Creyente, es la palabra de Dios la que capacita al pueblo de Dios para la obra de Dios. Hermanos, mientras mejor conozcamos las palabras de Dios, mejor podremos vivir y trabajar para Él. Creyente, los tiempos no van a cambiar. Los tiempos no van a mejorar. Pero podemos ser mejores personas. Aún en los tiempos malos y difíciles. Usa la palabra de Dios, que es la que capacita a cada uno de nosotros. Y no te quedes con ello, compártela. Es esta palabra que va a salvar a que se arrepienta. Amén. Aún en tiempos difíciles, los tiempos no van a cambiar. Nosotros podemos ser buenas personas en tiempos malos. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias te damos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia y por todo cuanto tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos por cada hermano que tú grabes tu palabra en nuestro corazón y que nos ayude a compartirla día tras día, implacablemente como tú le pediste a Timoteo que predicara. Gloria y honra te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.